Hemos estado hablando en nuestro programa, en mucho más de una oportunidad, con el director del Instituto Alquipir de Cedejín, psicólogo Juan Ruiz del Amor, muchas veces acompañado por Onofre Alarcón, López Alarcón, quien también fuera director de dicho instituto. Y con ellos hemos tocado en infinidad de oportunidades lo que es la educación actual en los adolescentes que ellos tratan. Pero lo hemos hecho a través de un enfoque psicológico, porque evidentemente al ser un psicólogo todo lo lleva a la psicología. Y hoy estamos nuevamente con nuestro muy buen amigo el doctor Aurelio Chamorro, se lo decimos cada semana, jefe de cirugía del Hospital de Caravaca, quien también nos va a hablar de la adolescencia, nos va a hablar de la manera de educarlos desde un punto de vista cristiano, desde un punto de vista religioso, que es su punto de vista. Entonces, bueno, en primer lugar, saludarlo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Milton. Muchas gracias por estar. Es un placer. No, es que la verdad, nosotros lo estamos molestando prácticamente todas las semanas. No me molesta, lo hago con mucho gusto. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, a través de lo que dijimos anteriormente, entonces la primera pregunta que se me ocurre hacerle es, ¿qué es la adolescencia y qué significa esta adolescencia para los padres? Bueno, efectivamente has comentado que se ha tocado el tema de la adolescencia desde un punto de vista estrictamente psicológico. Yo como médico podría decir, pues voy a intentar sintetizar, hacer un diagnóstico de lo que puede ser la adolescencia. En realidad se trata de un periodo singular en la vida de todos los seres humanos, en el cual fundamentalmente uno va progresando en el descubrimiento de su identidad y por tanto descubriendo su intimidad y asumiéndola de una manera consciente. Es una etapa singular. Precisamente este descubrimiento de la propia personalidad pues se acompaña de un cierto rechazo de toda autoridad, sobre todo cuando esa autoridad se ejerce de una manera, digamos, no tanto como servicio, sino como imposición. Por tanto, esa sería una primera idea. La segunda idea es que ese descubrimiento de su intimidad les lleva a una especie de afán de protección de su intimidad como algo sagrado. Y por tanto, es como si se cerraran y cualquier interés de los padres por conocerles, pues prácticamente lo interpretan como una especie de intromisión indebida. Y por tanto, notamos los padres que en esa etapa cuesta establecer con ellos un trato de intimidad. Ellos se protegen, miden sus palabras y a veces ni siquiera las emiten, prácticamente responden con monosílabos o con actitudes, en el fondo es una actitud defensiva. Se encuentran bastante inseguros y de luego tienen miedo de cualquiera que intente someterles, porque ellos están saboreando, por decirlo así, pues lo que significa la autonomía. En realidad en esta etapa ellos están interpretando la libertad suya como una autonomía real, la libertad como autonomía. Además de este asunto, los adolescentes están experimentando un cambio sensible en su físico.
Y la necesidad de sentirse, digamos, de algún modo valorados, admirados, como queridos, como tales, les produce una gran inquietud, porque sus cambios hacen que nunca acaben de estar satisfechos con su cuerpo. Están reconociéndose, y sobre todo las chicas, pero también los chicos, mirándose frecuentemente al espejo, contrastando y siempre encontrándose defectos, siempre encontrándose defectos. A mí me parece que los padres, cuando tenemos que atender a nuestros hijos en esta etapa de la vida, tenemos que hilar muy fino, ¿eh? Y tenemos que saber, después lo vamos a ir comentando, saber cuál es el modo adecuado de ponernos a su servicio sin violentar esa necesidad psicológica suya de ejercer su libertad. Ahora, Aurelio, a lo largo de la vida uno va pasando, evidentemente, y según la edad, diferentes etapas que hacen que uno vaya cambiando desde el punto de vista físico, desde el punto de vista psicológico, en fin, todos esos cambios que se producen evidentemente a través de los años. Pero se podría decir, por ejemplo, que este periodo de adolescencia del ser humano, si no lo es, por lo menos en qué escala, en qué escalón de una escalera estaría la importancia de la adolescencia en la vida de un ser humano? Bueno, evidentemente la adolescencia es un paso crítico en la vida, en el cual uno tiene que, como he comentado al principio, tiene que acertar en el descubrimiento de su personalidad, en la definición muchas veces del sentido de su vida. Hay objetivos decisivos que se consiguen en esta etapa. Quería hacer una observación al respecto. Claro, por definición, adolescente es el que carece de algo. Adolecer es carecer. Pero lo singular es que el adolescente cree tener aquello que no posee. Se encuentra como seguro de sí mismo cuando realmente no lo está. Esa es precisamente la situación que hace más complicado dirigir a alguien que cree que no lo necesita cuando realmente es vital. Bueno, me preguntabas por la importancia que tiene eso en la vida de cada ser humano. Hay personas que entienden pues que realmente hasta que uno no ha resuelto la cuestión de su identidad, sigue en periodo de adolescencia, aunque sea muy mayor. Y por tanto, urge que los padres y los educadores sepamos ofrecer la ayuda que necesitan para resolver cuanto antes esta situación. Porque en ese momento en el que ya se aceptan, se conocen y se aceptan como son, entonces pasan una etapa diferente, que ya digamos que es la juventud, que ya es una etapa de despliegue personal, pero ya con una base en la conciencia de la propia intimidad. O sea, lo más frecuente en un adolescente es que no tiene claro casi nada. Es como, está en ebullición, surgen muchas cosas. Tiene, por ejemplo, una gran sensibilidad en temas de solidaridad. Tiende a ser más bien idealista. Y luego yo pienso que un aspecto muy importante en esta etapa que debemos valorar y cultivar de algún modo y promover es lo que se refiere a la amistad. En esta etapa, los adolescentes que ya prácticamente han rechazado como criterio de actuación a los padres y se escudan en el grupo, en la pandilla, empiezan a establecer relaciones de intimidad con el grupo, y entonces es una etapa muy propia para que haya amistad. Hemos comentado alguna vez la importancia, aunque quizá valdría la pena un día centrarnos exclusivamente en la amistad. Pero claro, cuando un adolescente
tiene la suerte de encontrarse con alguien que tiene condiciones para ser un buen amigo, entonces resuelve una gran parte de sus pegas. Sin embargo, hoy día, en los grupos, confunden con amistad lo que muchas veces es coleguismo. Y no se quieren bien. La amistad supone, digamos, un convertirse en el otro. Y por tanto asumir como propios los problemas, los intereses, las inquietudes, los afanes del otro. Pero cuando en lugar de ofrecerse al otro, uno lo utiliza egoístamente, entonces puede surgir una relación interesada, de utilización mutua, pero que no es amistad y que hace daño. Ahora, Aurelio, yo diría que ese caos, ese mare magnum de personas, en este caso de adolescentes, tan diferentes que existen hoy día a lo largo y ancho de la Tierra, es muy, pero muy difícil dominarlo, precisamente porque alguna vez James Dean hizo una película que fue famosísima, Rebelde sin causa. Por lo general son rebeldes sin causas. Entonces, evidentemente los padres tendrían, y uso el condicional, tendrían que fijar límites. Pero ¿qué tipo de límites se pueden fijar para que ese adolescente no se sienta obligado a realizar cosas que él realmente no quiere realizar? Pues aquí está un poco el secreto digamos, del modo de educar a los adolescentes, el saber establecer esos límites que son necesarios de una manera que él no solo no se sienta, digamos, sometido a la voluntad de otro, sino que encuentre en ello una forma de expresión de la propia libertad. Bueno, es cierto que los adolescentes, de entrada, pues tienen algunos rasgos que son significativos y que debemos tener en cuenta. Tienden, digamos, al desorden, pero no porque ellos quieran hacer daño a sus padres y dejan las cosas por en medio, sino porque por su propio proceso mental tienen dificultad para estar en las cosas que están haciendo, están como precipitados. Luego suelen tener crisis de espiritualidad, y eso tiene mucha relación con la misma crisis de la autoridad. Si ponen en tela de juicio la autoridad de los padres, porque ellos están afirmando su personalidad, cualquier cosa que huela a autoridad tratan de rechazarla, y entre ellas está muchas veces por la misma autoridad de la Iglesia. Incluso en familias cristianas, pues es fácil que ellos temporalmente se retiren un poco y rechacen, digamos, la obligatoriedad de las normas. Bueno, centrándonos un poco más en la respuesta a lo que me has preguntado de los límites, a mí se me ocurría pensar que lo que ocurre cuando hay unos padres tienen un niño pequeño, pues normalmente pues cuando empieza a andar, mientras está ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el sitio donde se ponen para estar tranquilos? Bueno, nosotros en Uruguay le llamamos un corralito. Es un corralito, es sí. Un lugar donde pueden estar ahí tranquilos, pues ahí. No se hacen daño, mientras ni están le hacen ahí, daño. El parque. El parque, gracias. Mientras están en el parque o en el corralito, los padres pueden moverse con tranquilidad, están tranquilos, no hay problema. En cuanto que el niño ya da sus primeros pasos y empieza a moverse, ya empiezan las dificultades. Y entonces los padres se ven obligados a establecer unas barreras, unos límites. Entonces saben que puede caerse por las escaleras, ponen una valla. Saben que puede chocar contra una esquina de un mueble y lo protegen. Es decir, que en realidad todos los límites están orientados
a la protección de nuestros hijos. Y cuando llega a una etapa de adolescencia también, bueno, pues yo ahí pues paso a otro ejemplo que me parece gráfico, y son los límites y las normas de tráfico. Cuando uno se monta en un coche y se pone en carretera, pues uno podría tener la ilusión de moverse con absoluta autonomía, sin reglas, y entonces pues correr lo que quiera, pues tomar las curvas a 150, y sin embargo entendemos bien que los límites de velocidad y las normas de tráfico solo tienen un objetivo, y es asegurar que no nos salimos del camino. Por tanto, las normas que los padres debemos poner a nuestros hijos siempre deben estar orientadas a mantenerles en el camino de la vida. Y por tanto, a la hora de fijárselas, tenemos que saber que es muy importante que ellos no se sientan como objeto de desconfianza, como diciéndole: vosotros no sabéis nada, aquí los que decidimos somos los padres. No es una buena táctica. Es preferible buscar siempre el consenso. Eso efectivamente del consenso, quizá en muchas familias no se lleva. Cuando nosotros, tú y yo, éramos muy jóvenes, afortunadamente el ambiente social en el que nos movíamos prácticamente compartía los mismos valores que existían en las familias: la autoridad, el respeto, el trabajo, y por tanto cualquier adulto, prácticamente casi por serlo, pues era definido como autoridad. Cualquier adulto podía llamar la atención a otro niño, aunque no fuera su hijo, y era atendido. Sin embargo, hoy día la sociedad se ha convertido, en lugar de un aliado de los padres, en un competidor que hace mucho daño. Y por tanto, hay más razones todavía para asegurar que en el ambiente del hogar los límites permiten que durante esta fase importantísima nuestros hijos adolescentes vayan adquiriendo ideas propias, adquiriendo los criterios que luego le van a permitir moverse con cierta seguridad en ambientes muy complicados. Por tanto, tenemos una etapa que no debemos nunca perder, hasta el momento en que se produce esta especie de abismo de comunicación que se da en la adolescencia, y en la cual difícilmente podemos llegar a entrar en la intimidad de nuestros hijos. Por tanto, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Lo ideal, lo que debemos hacer, es reunirnos en familia, aprendiendo a escuchar. Alguien comentaba, y a mí me hacía gracia, decía: los seres humanos debemos escuchar mucho más de lo que hablamos. Por eso tenemos dos orejas y una sola boca. Pero bueno, es la idea. Con los hijos, más. Es importante saber escucharles, saber hablarles, saber respetarles. Y entonces decir, bueno, ve, plantear. Yo en un momento dado, en mi casa, pues lo que hice fue hacer una especie de norma de convivencia donde se cuenten cuestiones que están orientadas al funcionamiento normal del hogar, digamos, a que cada uno pues lleve una parte del peso de la familia, algún encargo, normas de funcionamiento normal, de cómo hay que moverse, si uno puede estar vestido de una forma o de otra, o poner los pies encima del sofá, este tipo de normas. Y entonces reunirse y hablar. ¿Qué os parece? Ahora, Aurelio, esas normas, esas leyes, por lo general no escritas, pero que ahí están, porque evidentemente el adolescente las asume a través de la boca del papá o de la mamá, evidentemente implican
una serie de castigos, porque yo no voy a poner normas a mis hijos o leyes, reitero, no escritas, y si no las cumplen, si su vida es la otra cara totalmente opuesta de la moneda, no me puedo quedar quieto, eso es evidente. Entonces tengo que recurrir al castigo. Pero ¿a qué tipo de castigo puedo recurrir para que entonces, porque hay una línea allí, digamos que muy endeble, entre la separación o no separación de la familia por este problema de los castigos que los progenitores imponen a sus hijos? ¿Qué tipo de castigos entonces se deben aplicar? Pues esa pregunta es muy importante, la respuesta, en el sentido, la idea, porque a mí, en lugar de hablar de la palabra castigo, porque es importante ver, cuando realmente los padres por su cuenta solo dictan leyes y no se cumplen, es razonable que haya un castigo. Pero cuando las normas de funcionamiento han sido fruto de un consenso, dentro de ese consenso debe estar establecido dos cosas. Primero, las consecuencias del incumplimiento, y yo llamaría más que castigos, consecuencias del incumplimiento, y segundo, los incentivos al cumplimiento. Es decir, los mismos hijos pueden saber qué castigo o qué debe ocurrir cuando llegan tarde a casa. Y es razonable darles un margen, decir, mira, debe llegar a esta hora, pero como tope a esta hora. Si llegas después, ya sabes que el próximo fin de semana no sales. Si llegas antes, el próximo fin de semana te dejaremos un poco más tiempo. Así es que no hay sorpresas. Ellos deben saber que un incumplimiento conlleva cierto castigo. Ya no es que tú le impongas, pues ahora, porque los castigos, cuando son fruto de un momento de pasión de los padres, tienden a ser injustos, tienden a ser una especie de desahogo, como una especie como de venganza, y no están orientados al bien de los hijos. Los castigos deben ser, por tanto, proporcionados, previstos, y además hacerlo de modo que prácticamente ellos consideren que han sido tratados justamente. Debe haber una gran sintonía entre el padre y la madre, y sobre todo una idea muy importante en los castigos o en las consecuencias es que hay que ser inflexible. Cuando se propone algo, esto debe ser así, y luego no se cumple, no va a decir, bueno, pues vale, pues esta vez da igual. Es conveniente que haya una firmeza en el comportamiento y una suavidad en la forma, y no al contrario, que a veces los padres pues podemos deshacernos en insultos o en gritos y luego sin embargo cedemos. Hay que decir, mira, sabías a lo que te comprometías, no es que lo diga yo, tú mismo, si hace falta, en algunos casos no es mala idea que haya un consenso firmado, llegar a acuerdos en temas concretos, de colaborar en casa, de salidas y entradas, y cuando haya un consenso los padres tenemos que aprender a ceder un poco y ellos también tienen que aprender a ceder, de forma que está demostrado que cuando esas normas se han consensuado, la probabilidad de que se cumplan se multiplica. Muy bien, se nos han quedado temas en el tintero. Sí, es verdad. Para la próxima entrega me quedo con la curiosidad, y quizá ustedes también, de quiénes deben ejercer, por sobre todas las cosas, esa autoridad y cómo va cambiando la autoridad de acuerdo a las distintas etapas en las que van pasando nuestros hijos. Esto, entonces, en una próxima entrega, que esperemos, si el doctor puede, que sea la semana que viene, para seguir hablando entonces de esto que es tan, pero tan importante. ¿Puede ser? Puede ser. Quería hacerte una observación, si no te importa, en un minuto. Y es que una parte importante del éxito
educativo de los padres es que sepamos establecer una comunicación real con los centros educativos, con los profesores, especialmente con el tutor, pero con los centros educativos. Porque entonces hay un apoyo mutuo y tenemos más posibilidades de hacerlo bien. Y en ese sentido, yo te comentaba que en el centro donde acude mi hija mayor, en Caravaca, en el Instituto de Enseñanza Media Chirinos, pues ahí estamos llevando a cabo durante todo el año, lo seguiremos llevando cada 15 días, los lunes normalmente, supongo que seguirá igual, unas reuniones de padres y profesores precisamente para ir comentando todos estos asuntos de los que hablamos tú y yo. Y resulta especialmente interesante y muchos padres encuentran ideas o encuentran apoyo o expresan sus inquietudes, y yo animo a algunos de los que tengan facilidad, porque es una actividad abierta, que si quieren puedan acudir, que se informen y acudan. Muy bien, muy bien, muy bien. Están invitados desde ya por el doctor Chamorro a todos aquellos que quieran venir a nuestro programa a conversar de estos temas tan importantes. Nada más, entonces, por este bloque pasamos al cuarto y último bloque de la noche de hoy, después de algunos muy cortos consejos como les damos semana a semana.